Hola chicos, bienvenidos a la lectura guiada del tema 9 de Goya, antecedentes de la pintura contemporánea. Vamos a ver los 3 puntos que ponen aquí: evolución pictórica, los grabados de Goya, y el número 3, Goya, antecedente de la pintura contemporánea. 1. La evolución pictórica. Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuendetodo en 1746. Es uno de los fenómenos más sorprendentes de la pintura, porque surge en un momento dominado por un anodino clasicismo, los últimos aleteos del barroco y el rococó, y aunque de todos estos estilos será partícipe, los superará ampliamente. Es contemporáneo de los grandes pintores neoclásicos, pero no asume sus principios ni los del clasicismo, aunque la Academia de San Fernando les imponga en sus exámenes de ingreso, y Goya se ve obligado a seguirlos, ya que buscará siempre la representación de la realidad con toda su carga, en ocasiones de horror, otras de ternura y amabilidad, y también de locura. Aquí, como dice, Goya pertenece por época al neoclasicismo, es decir, una época que no sale como tal en el temario, entonces no la hemos visto, pero es una época simplemente que recoge la inspiración grecolatina una vez más, se inspira en ella y sus obras de arte pues van a ser muy parecidas, muy inspiradas directamente en ese clasicismo, ¿vale? Vuelve en la arquitectura pues los grandes templos, basílicas, las grandes formas del neoclasicismo. En la escultura serán esculturas fundamentalmente de una gran esteticidad, ¿vale? Buscando la belleza del cuerpo humano, el idealismo, y por lo que hace a la pintura también se volverá a recurrir a la historia para como temática principal de sus obras. Y Goya, aunque pertenece a esta época y aunque en la Academia de San Fernando, que es la academia a la que van los grandes pintores en Madrid, digamos que es el estilo que quieren que siga, Goya, sobre todo en la segunda parte de su vida, después de la Guerra de Independencia, se saldrá de ese esquematismo, de ese estilo propio de la época para superarlo. El primer periodo, el periodo de formación, que va de 1762 a 1775, bueno, esto no lo vamos a pasar, vemos pues, las primeras obras, vemos cómo gana un concurso al principio, cómo le encargan diversas obras en el interior de templos. Este periodo de plenitud pues ya es digamos, un momento que podemos ver en un poco más de detalle, que es la época en que va a Madrid y aquí empieza a trabajar, como pone aquí, en la Real Fábrica de Tapices bajo las órdenes de Antonio Mengs. La temática costumbrista que se le impone le sirvió tanto para el perfeccionamiento técnico como para expresar una visión agradable, fresca y sonriente de la vida popular que le rodea. Tipos populares, diversiones callejeras, juegos y momentos de la vida cotidiana. Destacan obras como La caza de la codorniz, El quitasol, El albañil herido, El pelele, resueltos con una gran ligereza de ejecución y un vivo colorido. ¿Vale? Es esta primera obra, la época del Goya, digamos así, alegre, y vamos a ver alguna de esas obras. Aquí tenéis la obra de El quitasol, ¿vale? Como veis, pues tiene una estructura muy clásica, se trata de un posado, unos colores muy vivos, una imagen muy luminosa y además la representación de una escena costumbrista, ¿vale? De dos majos en una excursión campestre, ¿vale? Y digamos es una temática dirigida a decorar los grandes salones, ¿vale? Esos tapices para decorar los grandes salones de las personas con dinero. Aquí veis pues, bueno, algunas de las cosas. Se trata de un cartón a partir del cual se hará este tapiz y bueno, pues como análisis, pues lo que os he dicho, ¿vale? No hace falta verlo más. Vale, el Goya más interesante, y me salto todo lo anterior, va a ser el Goya de este tercer periodo, de 1792 a 1808, en el que hay nuevos rumbos y, bueno, el cuarto periodo también, pensaba que el tercer periodo abarcaba todo, pero aquí vamos a ver también el cuarto periodo que viene enseguida, de los años a partir de la Guerra de Independencia. Este tercer periodo es el que está marcado por su trabajo en la corte, ¿vale? Se convierte en pintor de cámara y de ahí va a realizar una serie de trabajos encomendados por la familia real.
Comienza con la grave enfermedad que le dejará sordo y marcará su vida interior, convirtiéndolo en un ser atormentado, fantasioso, visionario y, a decir a algunos contemporáneos, amargado. En su obra profundiza en el interior del hombre y el grabado será la técnica más adecuada para esto. Su dibujo se vuelve extravagante, sin reglas ni convencionalismos. De esta época son los caprichos, una serie de grabados en los que se refleja su propia personalidad atormentada. En un intento de liberación personal, Goya realiza algunos cuadros en los que aparecen los temas que podemos encontrar más tarde en la pintura romántica: la casa de los locos, el aquelarre, el incendio, el naufragio, y otros de los que el propio artista dice: he logrado hacer observaciones que regularmente no dan lugar en obras encargadas, en las que el capricho y la invención no tienen ensanche. Lo que está diciendo aquí es que es un momento de libertad personal, de que está haciendo cosas no por encargo, sino porque es algo que le sale de su interior, y seguramente en ese esfuerzo que está haciendo para encontrarse a sí mismo a través de la pintura, una vez sufrida esa enfermedad que le deja sordo y le obliga a una introspección muy clara. Sin embargo, continúa siendo uno de los pintores más admirados y mejor pagados de la época. Su labor como retratista continúa y mejora en este periodo. Destacan los retratos de Jovellanos, la condesa de Chinchón y la duquesa de Alba, así como el retrato colectivo de la familia de Carlos IV. Vamos a ver este cuadro, ¿vale?, que es uno de los más famosos también de esta época. Y aquí tenéis esta obra, ¿vale? Fijaos en este retrato en el cual se representa la familia real, y como podéis ver a través de los rostros, a partir de las actitudes, se trata de un cuadro muy realista, ¿vale? No pretende ser amable en la representación, no pretende idealizar a nadie, sino que se trata de una representación tal cual de la familia real, con sus luces, con sus sombras, con su esplendor, pero también con cierta miseria que se puede apreciar a través de los rostros. Vale, si os fijáis, aquí está Carlos IV con su mujer, las infantas, el futuro Fernando VII, que es este de aquí, ¿vale? Y es esa pintura destinada a engalanar los pasillos del Palacio Real en Madrid. El cuarto periodo de Goya, los años finales, sí que es, digamos, el punto más importante de Goya, ya que a partir de sus obras se van a vamos a ver algunas de las características que van a triunfar en la pintura posterior a él. Los acontecimientos históricos suponen lo que para algunos autores es su segunda crisis. Deberá sobrevivir a los horrores de la guerra, ¿vale? Acordaos que Goya en un principio es afrancesado, pero viendo la dinámica de la guerra, viendo la traición al trato de Fontainebleau de los franceses y luego las tropelías que hacen en la península, digamos, se cambia de bando y empieza a ver el heroísmo no ya en las tropas aparentemente ilustradas francesas, sino en el pueblo español. Esto le dejará un profundo pozo del que extraerá nuevas formas y temas. La guerra había sido pintada hasta ahora como algo bello, pero Goya la presentará en pinturas, dibujos y grabados. Los desastres, como el cúmulo de todas las tragedias. Dos grandes cuadros que iban a constituir el inicio de una serie constituyen la base artística de este periodo. La carga de los mamelucos el 2 de mayo y los fusilamientos de la Moncloa el 3 de mayo. Estos dos ya los hemos visto en historia, así que tampoco hace falta que insistamos en ello. Pasamos de aquí, vale, y otros de estos, una vez que ya acaba la guerra de independencia, Goya se recluye en la Quinta del Sordo y allí realiza las pinturas negras entre 1819 y 1823. Se trata de representaciones patéticas y de muy difícil interpretación, ya que Goya penetra en lo visionario, su colorido es frío y abundan los tonos pardos y negros y ocres que son interrumpidos por manchas de color brillante. Reduce la paleta, mientras que la técnica es muy libre y llega a colocar pinceladas de color puro, antecedente del impresionismo. Destacan aquí una serie de obras como El Saturno devorando a su hijo, el aquelarre, Duelo a garrotazos, la romería de San Isidro, Asmodea. Acordaos que vimos la diferencia entre la romería de San Isidro de su primer periodo, en el cual aparece una procesión a la pradera de San Isidro,
y con todo el pueblo de Madrid saliendo a pegarse la gran merendola con alegría y con sus mejores vestidos, mientras que esta romería de las pinturas negras es todo lo contrario. Más que una romería en sí, parece una procesión de seres tenebrosos y destartalados. A este periodo corresponden además los grabados de los disparates y la tauromaquia. En 1824 pidió la licencia real para marchar a Francia y allí, en Burdeos, pinta una de sus últimas obras, que es La lechera de Burdeos, y en esta obra parece haber desaparecido el pesimismo anterior. Un poco después de esta época, en 1828, morirá. Vamos a ver esta obra de La lechera de Burdeos, ¿vale? Porque me parece bastante interesante de este último periodo de Goya. Y aquí tenéis La lechera de Burdeos, ¿vale? Se aleja de ese tenebrismo absoluto de las pinturas negras y aparece un colorido un poco más luminoso, un Goya que a lo mejor ya se ha reconciliado con la vida al final de sus días y que, pues no sé, si a partir del amor o a partir de un redescubrimiento de sí mismo, vale, vuelve cierto optimismo que se puede observar pues, en este rostro agradable de esta lechera de Burdeos. Vale, en este segundo punto, el de los grabados de Goya, vamos a ver fundamentalmente, conocer qué es el agua fuerte, qué es el agua tinta. Bueno, está bien en el sentido de que si sale alguna de estas obras, pues se puede comentar y siempre viene bien, pero lo que más nos interesa son estas características, y que son unas características globales de todos los grabados de Goya. Varias características. La primera, la línea. Son contornos muy marcados y a esta línea se confía la creación del volumen, jugando con distintos ritmos e intensidad para señalar diversos planos de profundidad. Además hay efectos tonales entre el blanco y el negro, una riquísima gama de grises y un uso continuo de las técnicas de agua fuerte y agua tinta. La luz con fuertes contrastes, escenarios escuetos, a veces abstractos e imprecisos, donde el protagonismo va a ser claramente de los personajes. El paisaje no desaparece, pero es parte del personaje. Es decir, seguramente lo que está intentando transmitir a través del paisaje es el propio interior de los personajes que se representan. El punto de vista es bajo, preferentemente lo que le aproxima al espectador, y además la temática pues fundamentalmente trata lo grotesco y lo satírico. Así lo que se pretende representar, lo que Goya pretende representar es el humano, ese humano demasiado humano que decía Nietzsche, ese interior que normalmente el ser humano se esconde, pero que en momentos de gran necesidad, en momentos de gran introspección, vuelve a surgir, incluso asustando al mismo hombre. Acordaos esa máxima de cuando el sueño de la razón produce monstruos. Una vez que la razón dormita, una vez que la realidad se impone al sosiego, a la reflexión racional, es cuando aparece el monstruo, cuando aparecen las grandes exageraciones, las grandes maquinaciones de ese inconsciente. Y finalmente la fisonomía de los personajes, en la que aparece una amplia gama de gestos y actitudes que analiza la conexión de los rasgos faciales con el carácter y examina los gestos comunes entre hombres y animales. Se da muchas ocasiones en estos grabados una conexión muy íntima entre el hombre y el animal, en el animal como representación de esas bajas pasiones de los hombres. Esto ya pues lo podéis leer y tal, pero bueno, es un insistir en lo mismo. En cuanto a los desastres de la guerra, pues ya lo hemos comentado, esto igual. Y finalmente, algo que tiene mucha importancia y que seguramente ha hecho de Goya uno de los autores esenciales para entender buena parte de la historia del arte, es en el sentido de que Goya anticipa muchas de las características que hasta muchos años después no se impondrán en la pintura. Vamos a ver alguna de estas influencias. La influencia fundamentalmente serán tres y vamos a pararnos en esas tres. Y que en un primer lugar es en ese romanticismo, en segundo lugar en el impresionismo y en tercer lugar el surrealismo. Vale, vamos a ver esos tres para no marear demasiado. Y aquí vemos cómo el academicismo triunfante, empiezo leyendo la tercera línea de la anterior página,
por las élites de la Ilustración, patente ya en las pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei y cada vez más depurado hasta conducir a un cierto neoclasicismo, paradójica e íntimamente unido al triunfo de lo sentimental que anuncia el prerromanticismo, patente en El incendio y otras obras de menor formato que pinta tras quedarse sordo. Sin embargo, todos estos ingredientes son interpretados de forma excepcionalmente personal, hasta constituir una de las obras pictóricas más originales y características de la historia del arte. Tras su muerte y durante algún tiempo, serán escasos los pintores que sigan las nuevas direcciones que ha abierto. Sin embargo, los grandes pintores del romanticismo, como Delacroix, lo redescubrirán y se considerarán seguidores suyos. Admirarán su pasión desbordante, su discurso crítico con lo tradicional, la riqueza de su colorido y la libertad de su pincelada. Acordaos cuando vimos el tema del romanticismo que uno de los puntos fundamentales de este movimiento es el redescubrimiento del yo. El ser humano, sus sentimientos, su pasión, su ser interior, que en el barroco se había dejado un poco atrás, priorizando lo que es la estética, priorizando el exterior, priorizando en muchas ocasiones el adorno por el adorno. En el romanticismo lo que se vuelve es al interior, y a un interior no idealizado, sino un interior que también incluye lo monstruoso, que puede llegar a incluir lo monstruoso. El interior del ser humano, transmitido también a través del paisaje, como vimos en las pinturas de Friedrich, este interior va a ser un interior desbordante, un interior que ya no existirá ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de timidez a la hora de mostrarlo, sino que su propia admiración será un motivo de orgullo para el pintor. El ser capaz de transmitir esa humanidad desbordante y absoluta del ser humano. Con el realismo, pintores como Daumier, que trabajan abundantemente para la prensa, se inspiran con frecuencia en dibujos y grabados. Bueno. Y finalmente, paso a todo esto, algo fundamental es la influencia en el impresionismo. Edouard Manet, que representa una nueva ruptura con la tradición, admirará profundamente a Goya, al igual que Velázquez, y ambos le influirán poderosamente. En alguno de sus cuadros es patente la relación. Los impresionistas, preocupados por los efectos de la luz y la importancia del color, encontrarán precedentes en la pincelada suelta y liberada de la línea de Goya. La fuerza expresiva de la pincelada de Goya también la encontramos en Van Gogh, uno de los pintores más importantes del postimpresionismo. Y finalmente el surrealismo. Pensad que el surrealismo, cuando lo veamos profundizaremos más, el surrealismo es cuando la pintura trata de sobrepasar la realidad a través de la plasmación de los sueños, la plasmación del inconsciente del pintor. El pintor se sale de su intencionalidad, se sale de aquello que quiere expresar para ser en sí mismo un paisaje para el espectador. Los autores surrealistas, digamos que se abren su interior de par en par y dejan ver todo lo que en su inconsciente dormita y fluye. Sus miedos, sus obsesiones, sus deseos, sus miserias. Y Goya, con esta amargura que se habla muchas veces, con esta introspección obligada por la enfermedad, por esta amargura sobrevenida por los desastres de la guerra, será un personaje que atraiga mucho a estos surrealistas, ya que es un pre-surrealista en el sentido de que pintó sus miedos y dejó plasmadas sus obsesiones en sus grabados y en sus pinturas negras. Surrealistas como... Bueno, empezamos por este párrafo. Con el inicio de las vanguardias pictóricas del siglo XX, numerosas corrientes se considerarán herederas de distintos aspectos de su producción, especialmente de los grabados y las pinturas negras. Los expresionistas, como Munch o como Ensor, utilizarán numerosos recursos goyescos para expresar estados de ánimo, aunque ello suponga aparentemente descuidar las formas. Más tarde los surrealistas, como Dalí, se volverán a su representación onírica y en ocasiones ininteligible de muchas obras. Encontrarán en ella su propia preocupación por el subconsciente y lo instintivo. El mismo Picasso acudirá una vez más a los fusilamientos de la Moncloa de Goya a la hora de pintar su Guerra de Corea, y su conocido Guernica también será deudor de los desastres de la guerra goyescos. ¿Vale? Y con esto vemos los puntos fundamentales de Goya. Goya es un autor
que ha tenido sus altos y sus bajos en la historia del arte, y ha pasado momentos en los que se les consideraba un autor, pueblerino, vasto, rudo, mientras que actualmente ya se tiende a interpretarlo o a tomarlo como un autor que antecede en muchas características a movimientos posteriores al suyo. ¿Vale? Un autor que pasa de ser un transmisor de ideas a ser un transmisor de sí mismo. ¿Vale? Y eso es una característica fundamental del arte contemporáneo. No el representar la realidad, sino el representar el propio ser. ¿Vale? En la próxima lectura ya veremos el impresionismo, ¿vale? El principio de la ruptura, como habla aquí, y ya veremos la senda que va tomando a partir de Goya la pintura y que se plasmará en las obras de arte del siglo XIX y del siglo XX. Venga, hasta pronto, un saludo y nos vemos.